palabra, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Amada iglesia, amado hermano, amado amigo, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando la ira de Dios llegue? ¿Qué tipo de preparación llevas para enfrentar ese día? ¿Qué tipo de vestidura estás llevando para enfrentar ese día cuando la ira de Dios esté? Estamos a punto de unas horas de cerrar este año 2023. ¿Y qué vestidura has tenido cayendo sobre el año? Empezó en enero, 1 de enero de 2023. ¿Qué tipo de vestidura estás llegando hoy a culminar este año? ¿Cuánta preparación has tenido para estar el día de ese día grande delante de Dios? ¿Quién vive? ¿Tendremos alguna excusa ese día que estemos delante de la presencia de Dios? ¿Nos excusaremos como nos excusamos hoy acá en la tierra delante de Dios? Le diremos a Dios que no pude, que no tuve tiempo, que no podía hacerlo. ¿Tendremos excusa cuando ese día, ese gran día de su ira llegue? Amada iglesia, estamos viviendo los últimos días. Estamos en Apocalipsis. Estamos para que ya el quinto, sexto sello sea abierto. Y usted, amado hermano y amada hermana, lo está pasando por percibido. Usted lleva una vida normal, día a día, su vida cotidiana la lleva normal. Pero está pasando por percibido que la palabra de Dios ya está por finalizar. Las profecías de Apocalipsis ya están cumpliéndose. Ya la visión que miró el apóstol Juan se están cumpliendo, amadas iglesias. Estos versos que nosotros acabamos de leer es una visión futura que miró el apóstol Juan. Una visión donde miró a aquella gente que alababa de día y de noche, que estaban con unas palmas alabando, dice, de día y de noche, con su vestidura blanca. Por eso se llama el tema: ¿qué tipo de vestidura estás usando delante de Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y en estos versos que leímos, el apóstol Juan, por medio de la visión que le da el Señor, nos aclara el tipo de vestidura que debemos de estar usando para poder llegar al reino de Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Esa es la visión futura que miró el apóstol Juan. Y el anciano le pregunta, y Juan le responde: Señor, tú lo sabes. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amada iglesia, ¿qué nos estará dando a entender esa visión que el apóstol Juan miró? ¿Qué nos estará hablando sobre esa visión que el apóstol mira en el futuro? ¿Estaremos preparados para nosotros llegar a cumplir esa visión del futuro? Porque la palabra es presente, es pasado, presente y futuro. Dice su santa y bendita palabra que todo pasará, mas mi palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Y el anciano le pregunta a estos que están vestidos de ropa blanca quiénes son y de dónde han venido. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tipo de vestidura estás usando delante de Dios? ¿Será que Dios está reconociendo tu camino? ¿Será que Dios te está reconociendo como hijo o hija suyo? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que nuestra vestidura es tan blanca, sin mancha, como dice la palabra de Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Estás bajo la protección de Dios? ¿Estás recibiendo la protección divina de Dios? ¿Estás resolviendo tu vida conforme a la voluntad de Dios? ¿O estás luchando en contra de Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios o estás desobedeciendo la palabra de Dios? Tu apariencia está representando una vestidura sin mancha, pero tu interno, ¿qué está demostrando? Tu eterno. Tú muestras una apariencia con una vestidura blanca, muestras humildad, muestras obediencia, muestras hacer la voluntad de Dios. Pero la pregunta está, ¿qué tipo de vestidura tienes delante de Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Solo la sangre de Cristo puede limpiar y lavar toda manchadura de nuestra vestidura. Y Él lavado su ropa y la ha emblanquecido, dice la palabra, en la sangre del Cordero. Esta vestidura las obtiene solo los elegidos por Dios. Esa vestidura blanca, dice la palabra de Dios, que solamente los escogidos y llamados de parte de Dios van a tener esa vestidura blanca y van a estar delante del trono de Dios aquel día. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amada iglesia, sé que Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Tú puedes demostrar una apariencia, pero Dios conoce tu corazón. Tú puedes fingir delante del hombre, pero Dios escudriña tu corazón. Y Dios sabe qué tipo de vestidura tú tienes. Dios sabe qué tipo de vestidura te va arrimando al nivel del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Por eso dice su santa y bendita palabra: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Esos hombres, esa gran multitud que estaban de vestidura blanca, habían hecho la voluntad de Dios, habían muerto por defender el Evangelio, estaban en la persecución, muchos fueron decapacitados, muchos fueron matados a machetazos, a la espada, muchos fueron cortados las cabezas, fue un derramamiento de sangre, pero por medio de ese derramamiento de sangre fueron emblanquecidas su vestidura blanca y llegaron a la presencia de Dios. Y ese es el mensaje que Dios te trae. Dios quiere que por medio de la sangre del Cordero, Cristo murió en la cruz para lavarte, para salvarte, para purificarte, para lavarte, para restaurarte, para vestirte con vestiduras blancas, para que cuando llegue ese día tú puedas estar delante de la presencia de Dios como estaba esa multitud, con palmas, alabando, día y noche cantaban y adoraban sin cesar, dice la palabra de Dios. ¿Quién vive? Y ese es el tipo de evangelio que quiere Cristo. Ese es el tipo verdadero cristiano que vista su vestidura blanca y que permanezca firme en las pruebas, en las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades. ¿Quién vive? Amada iglesia, ¿has recapacitado de cuántas veces de la muerte te ha salvado en este año 2023 Dios? ¿Has puesto a pensar cuántas veces has escapado de morir, pero la mano de Dios te ha puesto protección divina? Amada iglesia, ¿te has dado cuenta que todo el trabajo, tus estudios, tus bienes y todo lo que tú posees es por la gracia y la misericordia de Dios? Amada iglesia, ¿te has dado cuenta que todo lo que has procreado en el 2023 y todo lo que has hecho en ese año ha sido por gracia y misericordia de Dios? O no vengas a decir que lo has hecho porque tú has tenido facilidades, porque tú tienes trabajo, porque tú has estudiado, porque tú eres preparado. Pues déjame decirte que el apóstol Pablo dejó como basura todo eso. Porque sin la presencia de Dios no se mueve una hoja de un árbol. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios: venid a mí luego y pongámonos a cuenta. Amada iglesia, Isaías 1:18.
Amada iglesia, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amada iglesia, ese texto no es para el impío, ese texto no es para el mundano, este texto es para la iglesia, este texto es para los cristianos, este texto es para los hijos de Dios. Esta palabra, este verso es para la iglesia, para el pueblo de Dios. ¿Qué le dice Dios? Venid a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amada iglesia, solamente Dios y usted conoce el tipo de vestidura que lleva. Solamente Dios y usted conoce el tipo de evangelio que llevas viviendo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero la palabra de Dios no es a la fuerza. La palabra de Dios no viene exigida. Porque diga lo que dice el verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si tú quieres emblanquecer tus vestiduras blancas, tú escucharías la palabra de Dios. No escucharías lo que te está diciendo el predicador, escucharías lo que la palabra te está diciendo. Si tú quisieras, dice la palabra, y comieres, dice la palabra, comieres el bien de la tierra. Y dice el 20, y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por eso, amada iglesia, la palabra de Dios no es a la fuerza. Los caminos de Cristo no son exigidos. Los caminos de Cristo es venir a hacer la voluntad de Dios. Los caminos de Cristo es vivir conforme a la palabra. Los caminos de Cristo es hacer la voluntad que dice la palabra de Dios en la Biblia. De nada te sirve ser apariencia, de nada te sirve vivir un evangelio del cual no estás vestido con tu vestidura blanca. De nada te sirve fingir delante de los hombres, porque Dios no lo vas a engañar. Porque Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado, dice su santa y bendita palabra. Por eso Él te advierte antes de tiempo, antes que tú vayas a pasar este gran día, antes que tú vayas a llegar el día de la ira de Dios. Él te advierte y te dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amada iglesia, es hora de arrepentirnos de corazón, es hora de vivir un verdadero evangelio. Esta palabra se está cumpliendo. Apocalipsis está por terminar. Ya Cristo está a la puerta. Cristo está por venir a traer a su pueblo. Y tú te has analizado cómo estás delante de la presencia de Dios. Déjame decirte que cuando yo miré ese accidente y yo dije, Dios, hasta aquí llegué. Sí, lo dije así con orgullo, hasta aquí llegué. Porque ¿sabe por qué, amada iglesia? Porque yo estoy